Buenas noches, maestro. Mi nombre es Martín Lomelí. Voy a presentar el tema de la psicología clínica en forma de línea del tiempo. En el año de 470 a.C., Sócrates realizó la búsqueda de la identidad para cuáles son las partes o las bases para conocerse a uno mismo. Platón en 428 y 474 a.C. plantea dos conceptos doxos de la opinión epistema, lo que viene siendo la ciencia de la sabiduría. Aristóteles en el 384 a 322 a.C., la mente de la psique es un acto primordial. Se juega el estado mental a partir del siglo XVIII. Esto quiere decir que se realizaban audiencias para juzgar el estado mental de las personas y de cada persona. Se categorizaban por ciertas acciones y ciertas partes que se hacían en estas encuestas o en esta manera para separar a uno de otro. La influencia de la iglesia llegó a controlar la práctica de la medicina, definiendo su objetivo y prescribiendo tratamientos para las distintas condiciones. Weyer en 1515 a 1576 fue uno de los principales contribuyentes en este desarrollo. Empatizó con el conflicto psicológico en las relaciones interpersonales. En 1856, Gregory y Henry aportan la denominada psicología médica. Wundt en 1879 establece el primer laboratorio psicológico y el nacimiento oficial de la psicología como psicología independiente. En 1870, la psicología clínica es una rama de la psicología que se encarga de la investigación de todos los aspectos en los cuales se interactúa. Así pueden ser como la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de situaciones que afecten la salud mental y la conducta. En 1888 Galton establece un laboratorio antropométrico. Freud en 1895 a 1900 realizó el estudio sobre la histeria y su principal interés fue el estado inconsciente y la interpretación de los sueños. En 1896 la práctica de Richter-Wimmer fue realizada durante 10 años en la clínica para la niñez establecida en 1896 en la Universidad de Pensilvania. En 1896 fue el inicio de la psicología como tal, por decirlo de alguna manera. En 1902 Jung habla sobre la psicología y patología de los fenómenos. Bimmel en 1904 comenzó su trabajo en la escala de la inteligencia. En 1905 Jung comienza a utilizar el método de asociación de palabras y Joseph Pratt y Ellwood utilizaron el método de discusión de apoyo entre pacientes mentales hospitalizados. Este fue el comienzo de los métodos de la terapia de grupo. En 1907 se desarrolló la primera revista clínica. En 1907 de igual manera se dio el término de la psicología clínica. En 1911 se establece a Watson como el padre del conductismo y se da el término por primera vez de lo que es esquizofrenia. En 1914 las líneas en 1914 a pesar de que solamente había como una escuela, la cual era la principal, había otras 26 en las cuales se interesaba también en el estudio de la psicología. 1917, fundación de la Asociación Americana de Psicología Clínica.
Los psicólogos clínicos se organizaron bajo ese nombre de 1917 con la fundación de la Americana Asociación Clínica de Psicología. 1919, la división de la psicología clínica, la Asociación Americana de Psicología inició una división sobre psicología clínica. En 1920, Watson y Reinger describen el condicionamiento de miedos. En 1921, términos de la personalidad extrovertida e introvertida. En 1932, Moreno introduce el concepto de terapia de grupo. En 1935, Morgan y Murray realizan el TAT. En 1938, Skinner publica La conducta de los organismos. En 1939, se publicó el test de Wechsner, el cual es el test de inteligencia. En 1940, la evaluación psicológica. La psicología estuvo enfocada en la evaluación psicológica en poca atención y daba poca atención al tratamiento. De cierta manera se enfocaba más en la atención o en el método que en llevar un fin a. En 1943, Maslow publicó la pirámide de las necesidades humanas. En 1946, Freud publica El hombre en busca del sentido. En 1950, la terapia de la conducta surge. La terapia de la conducta precisa el trabajo. En 1950, Darlar y Miller publican Personalidad y psicoterapia. En 1951, Rogers publica sobre la terapia que trata el cliente. En 1952, el APA publica las categorías psiquiátricas. En 1953, Skinner describe la explicación de los principios operantes. En 1960, la terapia cognitiva. En 1962, el modelo psicológico de la depresión, publicado por Aaron Mitchell. En 1968, Mitchell aportó pruebas de que los rasgos existían en la mente de los observadores más que en la conducta de los observadores. En 1970 surgió la evaluación conductual. En 1971, la maestría clínica de la UNAM. En 1975, José Luis Pinillos publicó el libro Principios de Psicología Clínica. En 1978 se llega a la definición de psicología clínica. En 1979, Beck publica la terapia cognitiva conductual. En 1982, Sharp señala la complejidad del campo de la medicina conductual. 1987, la incorporación de psicólogos al sistema de salud en España. En 1993, el sistema psicológico interno reside en España. En 1995, la Comisión de la Psicología Clínica se crea la Comisión Promotora de la Especialidad de Psicología Clínica. En el 2010 es el afianzamiento de la psicología clínica en el siglo XX. Aquí es cuando la psicología empezó a entrar de una manera como más aceptada, más grande, más, de cierta manera, más estudiada, más normalizada, más requerida para todas las personas, porque pues, como ya sabemos anteriormente, se trataba a las personas que buscaban atención psicológica de una manera en la que no era adecuada por el simple hecho de que todos ocupamos una atención y de que todos requerimos el ser tratados por algo o por alguien. El estar bien con nosotros mismos es lo primordial para poder estar bien con el entorno que nos rodea o con el mundo. Así que pues de cierta manera en el 2010 fue cuando se empezó a aceptar mucho más el recibir terapia, el tener un psicólogo a la mano, y más el estudiar psicología empezó a ser como menos tabú y se empezaron a quitar como esas ideas erróneas que se tenía acerca de pues sí, de las emociones y acerca de todo esto. Y
Pues sería todo del tema, y muchas gracias por permitirme entregar este trabajo. Y primero le quería, bueno, sí, le quiero pedir una disculpa por el formato y por la calidad del video, porque pues estoy en mi trabajo y no tengo otra manera en la cual pueda hacerlo, o en otro lugar en el cual lo pueda hacer, nomás que sí me permitieron salir a hacer este trabajo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.